Muy buenas de nuevo. Bueno, como bien han tocado ellos, Rosco, la banda, muchísimas gracias por estar con nosotros. Guillermo, vamos a organizarnos porque, como veis, tenemos ahora el plato fuerte de la despedida. Antes de nada, muchísimas gracias por haber permanecido con nosotros en estas charlas tan enriquecedoras, tan aspiracionales y tan inspiradoras. Tenemos aquí a un buen elenco de personalidades a las que vamos a ir invitando, así que, Guillermo. Sí, desde luego, vamos a dar las gracias tanto a la Fundación Telefónica como al iUniversity, a South Summit, a la Fundación La Caixa, por dar vida a Enlighted una vez más, también con el apoyo de A3 Media. Así que, si te parece, vamos a ir invitando a subir a este escenario a José María Álvarez Pallete, presidente de Telefónica y de Fundación Telefónica, a Diego del Alcázar Benjumea, CEO del iUniversity, a Liz Fleming, Chief Ecosystem Officer de South Summit, y a Xavier Bertolín, director corporativo de Educación y Marketing de la Fundación La Caixa. Y también, señor Pallete ahí en segundo lugar, aquí, Liz allí, Xavier, Liz allí, vamos a organizarnos, señor Pallete. Aquí. Perfecto. Y bueno, queremos agradecer de manera especial la presencia de la ministra de Educación y Formación Profesional, cuya presencia aquí además le da todavía más empaque a este evento tan importante para la educación, para los jóvenes. Así que Pilar Alegría, señora, suba por favor, y le agradecemos que nos haya acompañado también en este momento tan especial. Y bueno, para cerrar este acto, en primer lugar le vamos a dar la palabra a José María Álvarez Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica. Buenas tardes a todos. Ministra de Educación y Formación Profesional, autoridades, amigos, es una enorme alegría podernos reencontrar en persona en esta nueva edición de Enlighted. Quiero dar las gracias a todos cuando os habéis hecho posible este foro de gente extraordinaria, especialmente a la vicepresidenta Margaret Vestager y a nuestra ministra, por haber querido estar presente en este foro. Gracias especiales al Instituto de Empresa, gracias muy especiales a la Fundación Bancaria La Caixa y gracias muy especiales al South Summit. La vida está interrelacionada. La pandemia, la guerra de Ucrania y la severa crisis de energía e inflación desencadenadas han puesto de relieve la interdependencia que tenemos unos con otros. Valemos exactamente lo que estamos dispuestos a compartir con los demás. Es un mundo nuevo en el que ya no aplican muchas de las reglas del siglo pasado. El cambio es inevitable, porque las fuerzas de la tecnología, la demografía y las presiones medioambientales lo promueven. Estamos en un momento de la historia en el que debemos tomar nuevas decisiones. La cuestión ahora es si nos preparamos para ese cambio con un nuevo contrato social que nos proporcione un futuro mejor o nos conformamos con contemplar cómo las aspiraciones humanas en terrenos cruciales como el educativo o el laboral siguen yendo muy por delante de la capacidad de la sociedad para colmarlas. La inversión en educación y en competencias crea sociedades ganadoras. El mundo ha cambiado a gran velocidad en los últimos años y sigue cambiando. Estamos viviendo la mayor revolución tecnológica de la historia de la humanidad. Disfrutamos de una acumulación de tecnologías sin precedentes, con la fibra óptica inteligente, el 5G, el cloud, la realidad virtual y aumentada, el Internet de las cosas y el Big Data, blockchain, la computación cuántica, la ciberseguridad, el edge computing y la inteligencia artificial, y los que piden paso, como la Web3 o el metaverso. Cuando se producen cambios tan disruptivos y en periodos de tiempo tan ajustados, surge el riesgo de la desigualdad de oportunidades. Y eso nos está pasando. Hoy el 70% de la desigualdad está dentro del país, cuando hace unos años la diferencia era del 60% entre los países. Y por eso resulta más crucial que nunca que gestionemos bien la transición al nuevo mundo digital. La tecnología solo será buena si nos hace avanzar a todos. No hay herramienta más poderosa que la educación y la formación para garantizar la inclusión social, reducir las desigualdades e impulsar la competitividad de los países.
Solo en Europa, la transición digital y la transición verde van a requerir la recapacitación de 20 millones de personas. Más de 3/4 partes de las empresas afrontan dificultades para encontrar personas con los conocimientos necesarios. Europa tiene ante sí grandes desafíos, pero también una gran oportunidad. Se está redefiniendo a marchas forzadas nuestro modelo energético, nuestra dependencia tecnológica, nuestra cadena de suministro de materias y alimentos esenciales y también nuestra manera de formar a los profesionales que imaginarán el futuro. La gran oportunidad de Europa está en el hecho de que ante todos estos cambios debe defender su modelo de sociedad. Europa tiene su forma de ser. Europa es cuna de valores y esos valores son más necesarios que nunca en este nuevo mundo. Nuestra forma de ser requiere que definamos nuestro proyecto de forma autónoma. Es el proyecto de Europa y requiere su autonomía estratégica. Una autonomía estratégica con capacidad de acción global que facilite un amplio marco estratégico y operativo. Una autonomía estratégica entendida como una forma de vida común ante nuevos riesgos y desafíos que también nos son comunes. Seguridad, defensa, energía, tecnología, ciencia, educación y, por supuesto, formación. Una apuesta segura para garantizar que cada ciudadano tenga la oportunidad de sacar el máximo partido a sus capacidades. Es el tiempo de Europa. Es el tiempo de más Europa. En este nivel de ambición, Europa requiere de una nueva arquitectura estratégica acorde a los desafíos de los nuevos tiempos, con sus reglas y sus valores, por delante para garantizar el bienestar de sus sociedades. Europa es un actor de primer orden en el plano global y así lo demuestra cada día, reforzando los componentes colaborativos de desarrollo socioeconómico y sostenibilidad a nivel mundial. Tenemos una Europa que da la talla en la nueva era digital. Iniciativas como Enlighted cobran en estos tiempos aún más importancia. Este punto de encuentro del conocimiento que hoy nos reúne es indispensable para impulsar el diálogo global sobre las necesidades y el futuro de la formación en permanente contacto con el tejido empresarial, donde la empleabilidad de las personas depende cada vez más de las llamadas competencias blandas. Las aptitudes o habilidades sociales son críticas, nos permiten entablar la conversación no desde el yo, sino desde el nosotros, y desplegar el potencial necesario para transformar el mundo y hacer de él un lugar donde merezca la pena estar y donde quepamos todos, porque es la gente distinta a nosotros la que nos hace crecer. Es responsabilidad de todos y Telefónica la acepta. Impulsamos la empleabilidad con iniciativas como Reskilling for Europe, 42, los nanogrados y el mayor programa de recapacitación de Europa. Además, promovemos junto con la Fundación Bancaria La Caixa la educación inclusiva y de los más vulnerables con uno de los programas más ambiciosos de formación de niños como es Profuturo. Las sociedades son mejores si hay más cosas para elegir. Es así como se construye un mundo hecho por y para las personas. En Telefónica tenemos pasión por las personas y queremos hacer un mundo más humano conectando sus vidas. Sabemos que el reto es grande, pero también sabemos que en compañía de todos vosotros, junto a los mejores, lo posible es obligatorio y que imposible es solo una palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, presidente. Y finalmente, para cerrar estos 2 días intensos de reflexión, tiene la palabra Pilar Alegría, ministra de Educación y Formación Profesional de España. Pues estaba preguntándole aquí al jefe, al presidente de Telefónica, si me dejaba hacer la clausura desde aquí. Y estaba pensando, José María, que intervenir después de ti es muy complicado. Sí, ya lo venía pensando y además tuve la oportunidad de participar en el LITES del año pasado. Quiero agradecerte personalmente, José María, que me hayas invitado a poder participar brevemente en este cierre del Enlighten 2022 y, por supuesto, también no solamente un agradecimiento para ti como presidente de Telefónica, sino para los que me acompañan en este escenario, a South Summit, Fundación La Caixa y también al Instituto de Empresa. Y si me permitís también, es verdad que no he podido seguir toda la programación del Enlighten en los tiempos que he tenido, en los ratitos que he tenido a través de las redes sociales fundamentalmente, y quería agradeceros sobre todo la posibilidad que tenéis de juntar a tanto talento, a personas tan innovadoras que nos han planteado sobre todo reflexiones tan importantes para hablar de la educación o cómo tiene que ser la educación en esta era digital. Y quería comenzar con esto porque creo que es un debate
que va mucho más allá, va mucho más allá del propio sistema educativo. Creo que es un debate absolutamente oportuno y certero en el momento en el que estamos viviendo. Y me atrevería a decir que dentro del sistema educativo necesitamos escuchar opiniones de fuera. Creo que es absolutamente fundamental que estemos muy receptivos a escuchar, como digo, otro tipo de opiniones y otro tipo de visiones que son absolutamente fundamentales. Yo no me quiero alargar mucho porque son las 2:30 y imagino que estaréis cansados y todos tenéis también vuestras responsabilidades, pero sí me gustaría añadir, aunque sea en este pequeño tiempo de descuento, ya casi prórroga, una pequeña reflexión, si me permitís, que voy a intentar traducirla en formato de pregunta. Porque creo que frente a debates de este tipo es muy oportuno que acertemos con las preguntas, porque creo que hay muchas respuestas, pero es difícil encontrar preguntas oportunas. Y si hablamos de educación y digitalización, la pregunta que yo me haría sería ¿para qué? ¿Para qué digitalizar el sistema educativo? ¿Para qué digitalizar la educación? Hace unas semanas escuchaba, que además sí que también ha participado en estas jornadas, escuchaba a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vestager, y le preguntaban a ella cuál sería la perspectiva europea en la inteligencia artificial. Y ella daba una respuesta muy sencilla, pero desde luego muy directa, que yo voy a tratar de reproducir. Ella venía a decir algo así como que la perspectiva europea de la inteligencia artificial sería algo así como que la inteligencia artificial se creara con un propósito de mejorarnos, por supuesto, a nosotros mismos, de mejorar nuestra vida y, por tanto, mejorar la sociedad. Y esta respuesta me viene muy bien para responder a la pregunta, el para qué digitalizar el sistema educativo, porque la digitalización en sí misma no es un objetivo, tiene que responder a un propósito, o lo que es lo mismo, tiene que ser una herramienta que nos permita responder a los objetivos que tiene nuestro sistema educativo. Objetivos tan importantes como conseguir una educación de calidad para todos, estén ubicados donde estén ubicados, vivan donde vivan o vengan de la situación social y socioeconómica que vengan. Que nos posibilite también conseguir una educación mucho más personalizada, porque a través de esa educación más personalizada conseguimos que nuestros jóvenes, que nuestros estudiantes expriman al máximo sus competencias y sus potencialidades. Una herramienta que nos permita también, y lo decía el presidente de Telefónica, mejorar o conseguir una educación verdaderamente inclusiva, donde todos aprendan juntos, pero evidentemente a cada uno se le dé una atención personalizada. Y un aspecto que a mí me parece muy importante, que también lo comentaba José María, una herramienta que nos permita reducir las desigualdades con las que nos enfrentamos y a las que nos afrontamos en el día a día en nuestros centros educativos. Y, cómo no, si hay algo importante que nos va a posibilitar esta nueva digitalización, es conseguir esa formación a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, yo soy de las que creo que esta era digital, esta transformación digital, nos va a permitir conseguir los objetivos que nos hemos marcado de una manera mucho más intensa y mucho más rápido. De hecho, una de las cuestiones que hemos planteado con un propósito claro es a través de un programa novedoso que hemos implementado este primer curso académico, este curso ya 2022-2023. Hemos empezado con los niños del segundo ciclo de educación infantil, de 3 a 6 años, y con los niños de educación primaria. Vamos a implementar un curso que le hemos llamado Escuela 4.0, con un presupuesto de 300 millones de euros, que de lo que se trata es acercar y adentrar a nuestros jóvenes en este lenguaje del siglo XXI, como es el lenguaje computacional y el de robótica. Un planteamiento que, desde luego, vamos a abordar como digo, este primer año con los más jóvenes. Para el año siguiente, el curso académico siguiente, puedan entrar también los estudiantes de enseñanza secundaria obligatoria. Y dos reflexiones más, porque sé que se han abordado además en Enlighted 2022 y creo que son muy importantes y que no podemos perder de vista. La primera es
además lo comentaba también esta mañana porque hoy es el Día Internacional del Estudiantado y lo hablaba con ellos. La primera es la salud mental y la salud emocional de nuestros jóvenes. Digo esto porque las herramientas digitales, el nuevo momento que estamos viviendo de transformación digital, efectivamente nos traduce oportunidades magníficas, pero tenemos también que saber formar a nuestros jóvenes para que se acerquen a esta realidad desde la prudencia y desde la madurez. Es decir, estamos también obligados a generar entornos digitales seguros para nuestros jóvenes. Y la segunda reflexión es conseguir una buena formación del profesorado. Porque si no somos capaces de dotar con herramientas, recursos y competencias a nuestro profesorado, difícilmente podremos abordar el reto que tenemos por delante. Yo soy perfectamente consciente que toda esta era digital y toda esta transformación digital supone un nuevo reto para el sistema educativo, pero también sé que hay más que señales positivas para adentrarnos en él. Lo comentábamos antes de entrar incluso a este acto, es decir, todos los fondos del mecanismo, todos los fondos Next Generation nos están posibilitando que nuestro sistema educativo se esté digitalizando de una manera mucho más rápida y especialmente en eso tenemos que sentirnos, digamos, dichosos los países europeos que nos estamos viendo beneficiados con estos fondos. Por tanto, creo que todos, no, por supuesto, ya no solamente el Gobierno, sino todas las administraciones, estamos muy implicados con esa transformación para conseguir una mejor educación para todos, fundamentalmente porque es clave para construir el nuevo futuro europeo. Y además soy perfectamente consciente que no solo los gobiernos, no solo las administraciones estamos en este compromiso, las instituciones privadas también, incluso la cantidad de personas que han participado en este foro, innovadores y creativos, que están ya pensando en cómo a través de esas vías digitales conseguimos esa educación, la mejor educación nunca soñada. Así que creo que el reto que tenemos por delante es profundamente apasionante y ahí, para hacerlo bien, tenemos que trabajar desde la unidad, ¿no? Y desde la colaboración, el sector público con el sector privado, porque, como digo, los retos y los objetivos son absolutamente apasionantes. Muchísimas gracias y, de verdad, gracias, José María, por invitarme a la clausura del Enlightened 2022. Gracias. Pues yo creo que qué mejor manera de terminar esta quinta edición de la Enlightened que haciendo una foto de familia con los participantes que estamos encima del escenario. Vamos a aprovechar también este momento en el que están haciendo la foto para agradecerles a todos su presencia aquí. Desde luego han sido unas jornadas, Guillermo, muy interesantes que nos han hecho reflexionar. Tenemos también que agradecer a los que han hecho posible este foro de encuentro que nos ha hecho pensar en los retos que tenemos por delante con la educación, con la digitalización, como decía ahora la ministra, como decía el presidente, en todo lo que tenemos que hacer para conseguir una sociedad mejor. Vamos a hacer nos unimos la última a la foto. Me pongo foto yo de familia. Este lado. Yo no dejo de hablar ni en la foto, perdón, de formación profesional.